Buen día, hoy hablaremos sobre soluciones sólidas y diagramas de equilibrio. En esta primera parte de diagramas binarios hablaremos sobre la parte fundamental de lo que son las soluciones sólidas. El concepto de fase es análogo a lo que reconoce uno como sistema en términos de termodinámica, es decir, es una porción física delimitada por una interfase que tiene una estructura, un arreglo atómico, una disposición, propiedades, composición, etcétera, similares. En particular, una fase sólida es, además de esto, tiene la propiedad de que puede ser separada físicamente. Es decir, mediante algún proceso físico, decantación, corte, cizallamiento, etcétera, es posible separarla para hacer análisis, estudio, pruebas, lo que sea. Las fases coexisten. Aquí tenemos el ejemplo de un cubo de agua sobre una superficie. Esa superficie hay agua líquida y alrededor, a pesar de que no se vea, debe existir agua, vapor de agua. Si colocásemos un vidrio encima o cualquier superficie, se condensaría y podríamos apreciar el agua condensada a partir del vapor que existió en su momento. La parte que está rosado y amarillo, hay dos fases. En la parte rosada conviven o coexisten tanto fase sólida como fase líquida. En la parte amarilla coexisten tanto la fase sólida como la fase de vapor. Y por cualquiera de las otras cuatro caras externas de ese cubo, laterales, habrá agua y vapor. Ahí en todas esas zonas coexisten dos fases. Y en esa línea delimitada con puntos coexistirán las tres fases, es decir, habrá fase sólida, fase líquida y fase de vapor. Este es el diagrama del magnesio. Para familiarizarnos con este tipo de diagrama, pues en este caso tiene una escala de temperatura y de presión y presenta las tres fases: fase líquida, fase de vapor y fase sólida. Se llaman fases, es más apropiado que estados, porque en términos de materiales, una misma fase un mismo estado puede tener distintas fases, como lo podremos ver, y es mucho más apropiado hablar de fases que de estados. En este punto A se presenta fase líquida a unas condiciones de temperatura y presión por encima de la presión atmosférica, y alrededor de los 800 grados estará el magnesio en fase líquida. En el punto B, más o menos a unos 600 grados centígrados y a alrededor de 1.2 atmósferas, en ese punto habrá una coexistencia entre fase sólida y fase líquida. En el punto X es análogo al punto triple del agua, coexisten las tres fases, tanto sólida, líquida como vapor. Igual a cambios de fase son análogos a los cambios de estado: fusión, ebullición o sublimación inversa. Si es sólido o vapor, se llamará sublimación. Y hay una cuarta fase, que es la fase de plasma. Son vapores a alta presión, altísima presión, que tienen un comportamiento distinto a las tres fases normalmente conocidas. Esta fase se sale del alcance de este curso. Definir fase, definir solución no es sencillo. Bueno, no es que no sea sencillo, no utilizamos muchas veces terminología inadecuada, como lo vamos a ver. Una mezcla, primero, es una combinación de sustancias con las cuales no hay interacción química. Ejemplo: arena, cemento, agregados, gravilla, todo esto. Si están sin agua,
no hay una interacción química. En el momento en que yo agregue agua, hay una reacción química y ya deja de llamarse una mezcla. La diferencia es que estos son separables. Puedo separar físicamente la arena, el cemento, los agregados por gravedad, por decantación, por cualquier técnica física conocida. Mientras que un compuesto hay una fórmula química, hay una razón física en el número de átomos. Aquí nos quiere decir que hay 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno en ese compuesto que se llama glucosa. Nosotros no podemos controlar esto. Son leyes químicas, físicas, termodinámicas, etcétera, que nos dicen que esto solo es posible porque se presentan factores como electronegatividad, valencia, etcétera. Todo esto pues tiene que ver con el tema químico. No se puede dividir o separar físicamente, solo mediante procesos químicos puede ser separado el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. De lo contrario, permanecerán como glucosa. Mientras que una solución, sí puedo yo controlar esas razones. Aquí tenemos una de las soluciones ideales por su biocompatibilidad y que se utilizan en prótesis metálicas. Titanio 6, aluminio 4, vanadio. Lo que quiere decir es que el prefijo 6 es que hay 6% en peso de aluminio y 4% en peso de vanadio. Pues evidentemente el titanio habrá el resto del 90%. En este caso sí se pueden cambiar esos prefijos. Yo puedo poner 7, 8%, 3, etcétera. No hay una restricción en este sentido. Entonces una solución es un sistema de 2 o más elementos o compuestos. En este caso son elementos. Está el tema de soluto, solvente, pero para el caso de nuestro estudio no es importante cuál es soluto o cuál es solvente. La diferencia con el compuesto, en términos formales, estos son prefijos, estos son subíndices. Aquí y no debe cometerse el error de escribir estos subíndices como prefijos. Su significado es totalmente distinto. Mientras que una aleación es una solución que tiene propiedades metálicas. Como todo es más o menos homogénea, 2 o más elementos y al menos uno es metal, y lo más importante, tiene comportamiento y propiedades metálicas, conductor de la electricidad, enlaces metálicos, todo este tema que diferencia los metales de los otros tipos de materiales. Aquí el ejemplo está de bronce y latón, 2 aleaciones de cobre, la una con estaño y el otro con zinc. Entonces, a lo que vamos es que una solución no puede definirse como una mezcla, ni un compuesto puede definirse como una mezcla. Es totalmente inadecuado utilizar esa terminología. El concepto de solubilidad lo entenderemos con soluciones líquidas, mucho más comprensible. Sabemos que el agua y el alcohol en cualquier proporción, en la escala de 0 a 100%, de cualquiera de ellas hace una solución totalmente soluble la una en el otro, el soluto en el solvente, sea cual sea. Y es totalmente homogénea. Hay una solubilidad total, es una solubilidad ilimitada, se llama en esos términos. Por otro lado, hay una solubilidad limitada como en el caso de la sal. Si hay agua y voy adicionando sal, la sal se disuelve dentro del agua hasta cierto punto. Cuando la solución se satura, ya esa salmuera, que es esa solución sólida de agua, sal-agua, se satura, empieza a haber un precipitado de sal, una solución sólida. Aquí se presentan 2 tipos de fase, tanto la fase de la salmuera como el exceso de sal. Aquí hay 2 fases coexistentes. Y finalmente, cuando hablamos de insolubilidad,
cuando el caso particular de agua y aceite, donde no hay una interacción no hay un sistema que se cree entre los dos componentes de esa eventual solución. Esto es un diagrama de fases clásico. Aquí tenemos azúcar y agua. En la parte superior de la escala de las abscisas está el azúcar, en la parte inferior el agua. Son complementarios. Si tengo 20% de azúcar, tendré 80% de agua. En esta escala de la izquierda, en las ordenadas, tengo la temperatura en centígrados, a la derecha en Fahrenheit. Y esta línea me delimita la solubilidad de la una en la otra. En esta parte hay una solución líquida, es decir, salmuera, perdón, en este caso jarabe, estamos hablando de agua y azúcar, jarabe, hasta este límite de solubilidad. En este punto hay, además del jarabe, azúcar sólido que no se mezcla porque ha pasado la saturación, es decir, ha pasado el límite de solubilidad. Haciendo un análisis rápido, sencillo, si tuviésemos jarabe a un 70% de azúcar, 30% de agua, a una temperatura por los 90 grados, y dejáramos enfriar esa solución, ese jarabe, cuando estuviéramos alrededor de los 60 grados, empezaría a pasar a fase sólida. Y si seguimos enfriando, habría fase sólida y fase líquida. Perdón, en este caso, si disminuimos alrededor de los 60 grados centígrados, habría, además del jarabe de la disolución líquida, se presentaría azúcar sólido. Este es mi diagrama de fases. ¿Cómo represento yo ese límite de solubilidad? Para entender cómo sucede en las soluciones sólidas, lo revisaremos con dos elementos que son totalmente solubles entre sí, níquel, cobre. Estos están con una representación cómo serían en fase líquida. Los átomos tendrían cierta libertad y habría una homogeneidad entre el número de átomos dependiendo de la proporción entre el níquel y el cobre. Tendrían, obviamente, al estar en fase líquida, tendrían esa movilidad que le permite la temperatura y la presión adecuada para que se presente esa fase. Cuando se solidifica, ya los átomos no tienen la misma movilidad. Observamos aquí en este recuadro de aquí tenemos 3 átomos de níquel, un átomo de cobre, aquí tenemos 3 átomos de cobre y un átomo de níquel. Bueno, pero si hacemos un estudio, un análisis estadístico en varias partes, habrá consistencia entre las proporciones, es decir, se presentará un promedio de esas proporciones y de sus propiedades y de todas las cualidades que puede tener esa solución cobre-níquel en fase sólida. ¿Qué pasa cuando no son solubles? Aquí tenemos el límite de solubilidad de la solución cobre-zinc. Aquí tenemos 100% de cobre, entonces este porcentaje me indica zinc. Solamente llega hasta 50, pues porque es el análisis que se requiere en este caso, o porque no se sabe qué sucede, o porque no es del interés en el área de materiales en este caso. A la izquierda de esa línea tenemos solución sólida sin cobre, y a la derecha tenemos esa solución sólida sin cobre más un compuesto ZuZn que se crea al saturarse la solución. Si tuviésemos una solución por el orden de los 35% en zinc y estuviésemos enfriando esa solución por el orden de los 150 grados aproximadamente, esa solución sólida que antes tiene una coloración, conductividad, resistencia a la fluencia, etcétera, cualquier propiedad que analicemos, se crearían 2 fases físicamente. Esas 2 fases son observables, son separables y nos determinan diferencias
dependiendo de dónde se haga el análisis y el muestreo y donde se haga la prueba de esta solución. Y si miramos a nivel atómico, en los alrededores de este cuadro tendríamos lo que es la solución sólida, y este compuesto que se crea estaría en este recuadro. Bueno, esquemáticamente sería una representación. Esto es ZU, ZN, de acuerdo con esto habría una proporción de 1:1, etcétera. Depende de la composición de la solución. En este caso tenemos en este recuadro se ha creado esa solución, este compuesto ZU, ZN, porque se ha sobresaturado la solución. En términos generales se dice que si el zinc es mayor del 30% ya no hay solubilidad total, sino hay una solubilidad limitada. Aquí tenemos los efectos que puede causar en ciertas propiedades. Porcentaje en zinc, una solución zinc cobre, perdón. En la ordenada de la izquierda, resistencia en KSI, porcentaje de alargamiento, es decir, nos está midiendo unas propiedades mecánicas, y aquí a la derecha la conductividad eléctrica. Las propiedades mecánicas están en azul, la propiedad física está en negro. Si uno revisa, a la medida que aumenta el porcentaje en zinc, van aumentando los valores de las propiedades mecánicas, se va volviendo más resistente mecánicamente, pero a su vez va disminuyendo la conductividad eléctrica de la solución Z cobre. Para eso nos sirven este tipo de análisis. Con esto terminamos la primera parte